comenzó aquí. ¿Dónde buscar explicación a una larga y complicada vida? ¿Dónde está el motor de arranque? Ese corte preciso que da su dimensión a cada pieza. ¿Dónde el calibre que lo mide milímetro a milímetro? Hay momentos decisivos en nuestras vidas, encrucijadas en las que se nos presenta el dilema, y hay que elegir. Y nos debatimos entre lo posible o lo necesario. Lo posible es lo que nos permiten hacer. Lo necesario, lo que deberíamos hacer. Dicen que optar por lo posible es de personas cuerdas y prudentes, que lo necesario es de locos y utópicos. Pero quienes cambian el mundo son aquellos que luchan por lo necesario. Nací en un pequeño pueblo. Nacido en un pueblo que se llama La Rasa. Nació cuando nació el ferrocarril, la línea de Valladolid a Ariza. Era un pueblo evidentemente obrero. Eran ferroviarios por un lado, unos, y por otro obreros de la fábrica de azúcar de remolacha que había allí. Yo he nacido en un ambiente ferroviario y donde había militantes de UGT y había también, naturalmente, bastantes de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, que era la CNT, eran anarcosindicalistas.
Los ojos se me llenaron con la vida de los ferroviarios y los obreros del campo que trabajaban en la producción de remolacha que abastecía a la empresa azucarera. Algunos eran militantes de la UGT como mi padre, otros de la CNT como Rubiales, un fogonero anarquista que portaba consigo un gramófono y un disco de canciones libertarias. Los maquinistas traían noticias, periódicos y algunos libros que eran tesoros que de las manos de mi padre pasaban a las mías. Mi padre, Gabino, de ideas socialistas y preocupado por lo que sucedía, estaba suscrito a periódicos que yo también leía. Mi avidez por estar siempre informado de las noticias partió de aquella pasión suya. A todos, oídme, escuchadme. Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, torturado. A mi regreso del exilio en los años 50, le regalé un transistor portátil con onda corta para que pudiera escuchar las noticias de la Pirenaica. A pilas, porque en la casilla, el domicilio familiar propiedad de la compañía del ferrocarril, no había luz eléctrica ni agua corriente. Aquí es donde nací yo. De aquí partió mi vida. La madre de Marcelino no vivía aquí, vivía en Guadalajara con su marido Gabino. La familia era muy pobre, los ferroviarios entonces no tenían mucho para comer y ella quería estar al lado de su familia. Su prima Felisa la dio esta, digamos, si se puede decir, esta habitación, y a los 8 días de llegar de Guadalajara aquí a La Rasa, nació Marcelino Camacho. Ahí tenían un cabecero de esos de madera, que aunque eran pobres, siempre tenían un cabecero o bien de madera o bien de hierro, pero este fue de madera. Era pobre, pero por lo menos nació bajo teja, no nació al aire. Marcelino Camacho salió a vivir de aquí a la casilla de Renfe. Ahí murió su madre. Mi madre murió, yo recuerdo desde luego el día que se murió el 13 de febrero. Yo tenía 6 años y la recuerdo como una señora pues alta, delgada. Mi hermano, Marcelino Camacho, lloraba y yo veía llorar a mis hermanos, que yo tenía 2 hermanos más que eran mayores que yo, que habían bajado al despedirla. Y desde luego lloraba, pero porque los veía llorar a ellos, porque en sí no valoraba lo que era la pérdida de mi madre. Después mi padre se casó porque éramos muy pequeños y le gustaba tener los hijos con él. Isabel fue nuestra segunda madre. Ella fue guardabarrera o guardesa de un paso a nivel. Con nosotros se portó bien. Tuvimos una situación muy difícil. Mi hermana fue a dar clases de corte y confección y pues puso un taller en la casa, que es lo que nos sirvió después en la guerra para poder comer. El medio en el que vives ya te lleva en una dirección determinada. Y bien, mi padre era un modesto obrero ferroviario. A los 11 años iba a la escuela con el maestro que había en el pueblo, era un sacerdote, era don Feliciano Oliva Bocos, buena persona, esa es la verdad. Este edificio eran las escuelas. Yo tengo oídas por mis padres que aquí venía Marcelino Camacho y los maestros que tenía era un cura. El maestro era también el encargado de la oficina de la Sociedad Industrial Castellana. Había una fábrica de azúcar de remolacha y eso lo llevaba él. Y era sacerdote, era encargado de la oficina y también el maestro. Y a los 11 años me dijo, yo te enseño lo que sé, si te quieres quedar te quedas, pero ya no aprendes más porque yo no sé más. Y entonces el cura me dice
que si quiero ir al seminario. Le dijimos, mire, no somos creyentes, ni mi padre ni yo éramos creyentes, así que yo dejé de ir a ayudar a misa cuando dejé, naturalmente, de ir a la escuela. Me gustaba aprender, me gustaba estudiar, y claro, veo ya un poco cerrado el camino. Cerrado el camino, ¿por qué? Pues sencillamente, mi padre era guardabuja del ferrocarril, y tenía que ir a 57 kilómetros, no podía pagarme la estancia porque entonces el instituto más próximo estaba en Soria, en la capital. Porque el problema que se planteaba, ¿por qué si no se me da mal no puedo seguir? ¿Por qué no puedo estudiar? Y ya no pude continuar. Me rebelo contra una cosa que me parece una injusticia. Y después creo que adquiero un cierto grado de conciencia, trato de estudiar determinadas cosas y comprender las bases que engendran esas injusticias y esas desigualdades. Yo me rebelaba contra aquella sociedad injusta, aquella que cerraba el camino a la juventud, que no le abría perspectiva. ¿Por qué y cómo cambiar eso? Y no había muchos lugares donde ir. Y o eras ferroviario como era tu padre o te quedabas sin nada. Y me acuerdo que subió un ferroviario que se llamaba Lucio y le dijo a mi padre, Amacho, que ha venido la República, que ha venido la República. Y yo, pues desde luego, pensé que la República ya me traía las libertades. Y como una niña que era, dije, anda, pues yo ya no tengo que ir a confesar, porque desde luego aquí ahora hace cada uno lo que quiere. Y justo ya pues me fui haciendo esa idea de que yo desde luego no era practicante ni creyente. Y cuando llegó la ocasión ya llegamos a la Rasa, estuvimos en nuestra casilla y eso, yo bajé al colegio como iba. Y cuando la profesora me dijo que tenía que ir a confesar, dije, no, yo ya no voy a confesar, porque desde luego ha venido la República y cada uno hace lo que quiera. La Rasa, la República, se celebró pues haciendo una manifestación. Como pertenecíamos a Osma, pues se hizo una manifestación en el Duero de Osma. Yo llevé la bandera de la República el 14 de abril. Estábamos ya en la República. Yo era ya un rebelde, diríamos, indomable. Me parecía que incluso la República que apoyábamos y que nos parecía muy positiva, era un paso importante, pero empezaba a comprender que no resolvía tampoco los problemas. Los acontecimientos de octubre en Asturias cobraron un carácter insurreccional. En Madrid, País Vasco, en Valencia, en Barcelona, en Córdoba, en Sevilla, tuvieron unos caracteres de huelga general, y la intervención de la Legión hizo que la represión se extendiera a todo el país después de acabar con la insurrección en Asturias. Como consecuencia del temor a la represión, la UGT de la Rasa se autodisolvió. Lo primero que yo he sido sindicalista. Yo ingreso en UGT en 1934. Reorganizo un sindicato que había sido disuelto por algunos compañeros del PSOE, Sindicato de Oficios Varios de Osma la Rasa, un pueblo de la provincia de Soria, donde yo estaba con mi familia, mi padre era ferroviario. Y mi primer trabajo ha sido eso. Yo después ingreso en el Partido Comunista el 2 de febrero de 1935. Un compañero que fue trasladado, Ramón Laguna Toribio, que era factor, empezó a proporcionarme libros. Él tenía una buena biblioteca marxista. Es entonces cuando se produce mi ingreso en el Partido Comunista de España.
A partir de esos principios que mi militancia marxista me habían llevado, pues llego a la conclusión que la fuerza de los trabajadores viene dada, porque éramos la mayoría entonces, y porque indudablemente todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Yo estoy convencido de que lo mismo que alguna vez se acabaron los esclavos, otra vez se acabarán naturalmente los que desgraciadamente explotan a los trabajadores y concentran la riqueza en sus manos. Cuando llegó el año 36, pues se volvió a votar, hubo elecciones. Mi padre fue presidente de mesa por parte de Osma, del triunfo del Frente Popular, y en el Burgo hubo bastantes manifestaciones con la bandera que llevábamos de la Juventud Socialista Unificada. La parte de la derecha que no había conseguido el triunfo, pues dio un golpe de Estado el 18 de julio del 36. Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetés y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva ese pueblo! Yo recuerdo a mi hermano que estuvo toda la noche pues andando por la rasa. Me asomaba por la ventana de la casilla y veía pues que andaban de un lado para otro. Se avisó de que venía un tren cargado de tropas fascistas para el frente de Guadalajara, que iba a pasar por la rasa. Y los ferroviarios, yo también entre ellos, naturalmente, que estaba de alumno preparándome para ingresar de factor, esa es la verdad, pues lo cierto es que considerábamos que había que defender la República. Lo que hicimos fue levantar los raíles en una alcantarilla, 1 kilómetro y pico de allí, y empotrar una máquina para retrasar el avance de los que se habían sublevado y querían ir por Ariza vía Guadalajara a atacar Madrid. Cuando llegaron los fascistas cargados de armas y nosotros que no teníamos nada, pues tomaron el pueblo y tomaron el Burgo y tomaron todo. Mi padre y mi hermano los hubieran matado como mataron 11 en el Burgo, que los fusilaron. Tuvieron que huir, esconderse en una cueva que había allí y pasaban un día sí y un día no a por la comida. Pasaban el río por una chorrera. Y venía mi tío Casiano y Marcelino.
Y mi padre estaba con unas ovejas que tenía por allí. Y allá, que hay un árbol, un almendro, ahí les ponían el cesto con la comida. Y ya una de las veces, yo le tengo oídas al abuelo, que cogió el caballo, cogió unas albarcas, medio jamón y el dinero, y se fue a la cueva y les dijo, huid, que vienen a por vosotros. Y el Marcelino huyó por el Pico Cejón a Madrid. Fui a Madrid, estuve en el frente cerca de donde vivo ahora, en Carabanchel Bajo. Me acuerdo, había un grupo de gente, incluso estaba Dolores Ibarruri, Pasionaria, con gente voluntaria para ir a hacer fortificaciones para la defensa de Madrid. En el pueblo nuestro vinieron los alemanes, con la aviación, la búnker, alemanes. Aun siendo la segunda madre mía guardesa de un paso, hacían que una vez que a las 7 de la tarde terminaba el servicio de su trabajo, pues nos echaban de la casa y teníamos que irnos a vivir, a dormir en casa de mis tíos. Nos vimos separados, la familia, durante 3 años, sin saber nada, ni nada. El coronel Casado y algunos más se sublevaron contra el gobierno de la República, el gobierno del doctor Negrín. Y yo era fiel, naturalmente, a la legalidad republicana, al doctor Negrín, y en razón de esto me detuvieron. Estuve en la cárcel desde el 6 de marzo del 39 hasta el 28 de marzo. Estuve en la cárcel de Navahermosa, en la provincia de Toledo, donde estaba el 6º Cuerpo del Ejército Republicano. Parte oficial de guerra, cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. A los 2 años volvió el padre de Marcelino y le metieron a la cárcel. Lo detuvieron al llegar, pese a que al levantar la vía para interceptar del tren que venía, se avisara a la estación de al lado para que no cruzara y no hubiera víctimas entre los soldados que venían al frente de Guadalajara. La tía Isabel estaba de guardabarrera, pero era la practicante al pueblo. Allí donde se ponía uno malo, allí estaba la Isabel con su capacillo. A la hora que fuera, salvaba las distancias de que venían los trenes y allí se iba la Isabel a ponerle sus inyecciones. Tengo oídas de que había sueño, que quiere decir que había hambre. Mucho tuvieron que sufrir, porque no tenían para comer más que lo que podían dar, hablando claro, por culo a la aguja. Eso era lo que podían hacer.
Luego el tío ya vino y estaba de mozo de estación para descargar y cargar sacos. Le habían rebajado de categoría. El castigo. El tío iba al bar Castilla, que se llama ahora, pero era la tienda de los Aurelios. Iba a tomarse un porroncillo de vino, de esos chiquitillos, que tenía para todo el día, y estaba pues así apoyadito en el mostrador, y ahí estaba el hombre escuchando la radio. En cuanto pasaban las noticias, pues se marchaba por Cardillos o para cualquier cosa. Volvían las noticias, el señor Gabino ahí estaba, con su porroncillo, a escuchar otra vez las noticias. Su Excelencia el Jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid, donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes, que han hecho un curso en la misma Casa de Campo, hicieron al caudillo la tradicional ofrenda de frutos. El tío vino a los 2 años, pero Marcelino tardó muchos años en venir. Me encontré ya con la Guardia Civil patrullando en Alcázar. Entonces nos encerraron allí en una especie de garaje que había de la Renfe, con la intención de llevarnos a un campo de concentración. A las 4 de la mañana me escapé con otros 2 compañeros de allí y vine hacia Madrid. Cogimos un tren de refugiados que venía desde Valencia hacia Madrid, en Quero, porque allí frenó un poco la velocidad, lo cogimos casi en marcha, y llegamos hasta Aranjuez, que es hasta el solo sitio que llegaban. Allí nos volvieron a detener, nos rodearon el tren, nos metieron en otro garaje, me volví a escapar ese día también de madrugada, y vine andando hasta Madrid, y me pilló precisamente el 1 de abril en Madrid, es decir, el día que celebraban la victoria. Nosotros estábamos en Madrid, yo estaba con unos familiares míos en Lavapiés, exactamente en la calle del Amparo, donde vivía. 13 oficiales rendidos al vencedor son conducidos por las milicias de Falange Española Tradicionalista y de las FONS, que se apoderaron de la ciudad desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Francia. Continuar la lucha era lo necesario. Creamos toda una organización clandestina dentro del PC. El Socorro Rojo. Con Chon, con Policarpo, con Paquita Arcones. Escondimos a muchos refugiados y les conseguimos documentación falsa para que pudieran salir del país. Si los hubieran cogido, los hubieran fusilado. Como harían con nosotros si conocían nuestra militancia en el PC. Y así estuve hasta que me detuvieron. Era otro mundo. El trato en la calle era diferente. Si ibas al cine y te hacían levantar la mano porque a cantar los himnos cualquiera, con que hubiera uno del Frente de Juventudes allí que dijera Franco, Franco, Franco y se pusiera a cantar el Cara al Sol, pues o hacías eso o corrías el riesgo de que te detuvieran. Conseguí que me dieran trabajo en el Mercado Central de Pescados de Madrid. Trabajé un poco allí en la oficina y un poco el control del peso y la contabilidad. Manuel Blanco Otero y Raúl Fernández Guerra eran los 2 asentadores. Yo debo decir que conmigo se comportaron extraordinariamente bien. Yo entonces estaba ya con nombre falso. Cuando después me detuvieron y se dieron cuenta que había sido una persona honesta, yo tenía autorización, tenía poder notarial para hacer operaciones en el banco con la cuenta corriente de ellos. Y ellos vieron que después de tenerme no faltaba ni una perra, que aquello estaba, diríamos, al día. Ellos intervinieron incluso para que no me pegaran. Lo detuvieron y fue cuando mi hermano entró en Comendadoras detenido porque uno le dilató diciendo que se había venido de la raza, que habían tirado una máquina. Sí conozco a Eulogio Marcelino Camacho Abad desde la edad de 8 años.
que es cuando yo resido en la Rasa, con quien no he tenido ni amistad ni enemistad. En cuanto a la conducta del referido individuo, a mi juicio buena, ya que no atentó contra personas ni contra... Que la conducta observada por dicho individuo antes del glorioso alzamiento nacional fue buena, pero según rumores perteneció a los partidos de izquierda, teniendo grandes relaciones con un factor de la Rasa llamado Ramón Laguna, el que tenía ideas avanzadas. Era un juicio sumarísimo, naturalmente, y agentes que, bueno, pues como yo, a mí me pilló la guerra a los 18 años, yo me fui voluntario al frente en el ejército republicano después de pasarme de la zona de Franco, donde me pilló, y diríamos que la rebelión y eso era muy relativa. Yo creo que la rebelión estaba en el otro lado, claro. Primeramente me condenaron a 12 años un día por la cosa esa de evasión y ser voluntario en el ejército republicano. Luego después en la revisión lo dejaron en 6 un día. El convento de comendadoras, la mitad era convento y la otra mitad cárcel. Nos hacían cantar los 3 himnos, entonces era el himno nacional, el himno de la Falange y el himno de los carlistas. El trato era inhumano. Había un departamento de condenados a muerte. Las sacas eran muy frecuentes. Estudié algo de matemáticas con un ingeniero industrial, Guillermo Ascanio se llamaba, que le fusilaron. Éramos tratados sin ninguna piedad. Es decir, allí teníamos 42 centímetros. Teníamos generalmente de la casa una pequeña colchoneta que no podía tener más de los 42 centímetros en el suelo. Mi hermana mayor estaba también en Madrid. Al estar un poco mal, pues fui a llevarla a la Rasa. Pero mi hermana se murió en 8 días. A los 8 días tuve que volver a la Rasa al entierro, que ya la vi en el cementerio. Me vine para Madrid para hablar con mi hermano y tenerle que decir que se había muerto mi hermano. O sea que la vida no ha sido fácil. Franco tenía tantas gentes en las cárceles que no tenía cárceles suficientes para tenerlos. Y entonces hizo un indulto y mi hermano, Marcelino Camacho, salió en libertad condicional. Sale en libertad condicional y entonces llaman su quinta al ejército. Todos los que habían hecho el ejército en la zona republicana tenían que volver a hacerlo. Yo llegué desde Madrid a la Caja de Reclutas de Soria y de ahí me enviaron a una especie de depósito que tenía la inspección de campos de concentración en Reus. Campo de concentración de Reus, 1 de febrero de 1942. Mi barco naufragó en Reus y me encuentro en la primera compañía de este campo de concentración en pie vuelta con la comida. La verdad es que no sé cómo deshacerme de esas ganas descomunales que se apoderaron de mí en Madrid y que ahora se ven corregidas y aumentadas ante mi cazo de agua y calabaza. Rentería, 94 Batallón de Penados. Estamos a 6 kilómetros de San Sebastián. Campamento titulado Yazquibel, delicioso en julio, pero nosotros, que somos muy adelantados, hemos venido en febrero y pasamos ratos de poco calor y de nada deliciosa niebla. Zumaya, 27 de febrero de 1942. Queridos padres,
como les anuncié, me han trasladado a este punto con síntomas de infección intestinal. Peñaranda de Bracamonte, 9 de mayo de 1942. Veo que no tienen interés en darme ninguna noticia desagradable al decirme que estoy bien en las fotos. Nos trasladan a Toledo a hacer la Academia de Infantería, la que hay en Castillo San Servando, en esa zona enfrente del Alcázar, al otro lado del Tajo. Y allí tengo... hay una visita que hay de Franco allí a las obras aquellas y las de reparación del Alcázar, y dan una orden allí de que me habían rebajado de trabajo porque estaba herniado, que o a picar o a operarme. Pues yo dije, pues que me operen. Y me trajeron a Madrid a operar y me operaron en el antiguo Hospital Obrero de Maudes. Volví otra vez a Toledo, ahí cogí las fiebres de Malta, estuve entre la vida y la muerte. Y entonces llevaron al batallón a Cuesta Colorada, a la zona de Marruecos que España colonizaba. Íbamos a picar por las mañanas, teníamos una jornada de 8 horas, estábamos haciendo fortificaciones, y un día detuvieron a mi hermana en Madrid. Habían tenido un mundo obrero, se lo dieron a un médico y se bajó con el mundo obrero a un bar. El mundo obrero. Y allí le cogieron y el otro pues dijo que había sido yo. Entraba yo en Gobernación, que me acuerdo bien, pero me llevaron en el metro. Porque vamos, ¿a quién se le ocurre irse con un manto obrero a un bar en la época del franquismo a leerle? Pues a uno que no tiene cabeza, eso desde luego. Y la tuvieron pegándola bastante, la condenaron a 30 años, la pedían pena de muerte. A los 8 días estaba hasta las rodillas de palos. Suponía que yo tenía un contacto con mi hermana estaba en aquel periodo incomunicada, estuvo 100 días en los sótanos de Gobernación. Me pegaron una bofetada, me dejaron señalada la cara. La policía cuando vino y decían, son bustera, no decías que no sabías dónde estaba. Y zas. En fin, que la vida es lucha. Cogimos un día de luna y al anochecer decidí escaparme con otros 2 compañeros. Uno de los que se pasó conmigo, Segurana, era piloto, era observador en la aviación republicana. Este es mi marido. Cuando terminó la guerra le condenaron a muerte, luego se la conmutaron por 20 años y al final terminaron en un campo de penaos, donde conoció a Marcelino Camacho. Con él se escapó y con Luis Parrondo. Se escaparon de noche. Fueron los primeros que salieron de noche. Porque Ricardo dijo, de día no se puede salir porque cuando salgan por ahí nos vean un moro, nos denuncia y les daban no sé qué dinero y un bocadillo. Y fíjate, los moros estaban locos por ver uno. Entregaban a los moros que nos entregaban a nosotros, les daban 500 pesetas por cada uno que capturaban. Por el día se escondían y por la noche caminaban. Y se guiaban por las estrellas. Una noche caminando, pues Luis Parrondo se cayó y se lastimó un pie. Y estaba medio cojo. Os voy a contar porque creo que es la única anécdota que yo sé, porque me la ha contado Ricardo, claro. Total, un día por la noche no había estrellas, estaba nublado y no había estrellas. Y Marcelino decía, vamos por aquí, y Ricardo decía, no, por ahí no, tenemos que ir por aquí. Y ambos, porque Ricardo también lo era, eran discutidores. Y uno decía que por aquí y el otro decía que por allí y no se ponían de acuerdo. Y dice Marcelino, pues yo tiro por aquí. Y yo, el otro, Ricardo, yo tiro por aquí.
Y Luis, que estaba cojo el hombre, pues dijo, pues yo me quedo en esta piedra y que sea lo que tenga que ser. Porque claro, él diría, con uno solo no me puedo ir, porque ¿cómo me lleva? Total, que salieron a andar los dos, cada uno por un lado. Pero claro, los dos eran dos buenas personas. Y pensaron, ¿qué hacemos con este hombre? Dejarlo ahí, en cuanto sea de día lo cazan. Entonces los dos se volvieron para atrás a recoger a Luis. Y entonces se abrieron las nubes y vieron las estrellas. Dijo, Ricardo, ¿lo ves? Es para aquí. Total, que se fueron y ya se llevaron a Luis. Nos quedamos sin comida, ya tuvimos que andar de día y vimos el río frontera entre lo que era Marruecos español y Marruecos francés. Y pude pasar al Marruecos francés y de ahí a Argelia. Y pasamos una aduana, había aduaneros franceses, eran gente maja, antifascista, portaron muy bien, pero luego ya nos llevaron de calabozo en calabozo para meternos en la legión los franceses. El objetivo de ellos no era ponernos con el resto de los emigrados españoles, los refugiados que había, sino llevarnos a la legión. En Orán, al habla con los emigrados españoles, nos escapamos de un fuerte. Como veis, me he escapado muchas veces de muchos sitios. Un día nos dicen que teníamos un pequeño local en mi barrio y del partido y nos dicen que hay 3 chicos que se han escapado del campo de concentración y que por qué no hacíamos en un local que teníamos nosotros pequeñito allí, hacíamos un pequeño aperitivo para recibirlos. Y ahí es donde conocí a Marcelino Camacho por primera vez. Le conocí con aquella P de penado en la espalda. Yo era militante del Partido Comunista de España desde los 14 años. Las ideas las tenía muy claras antes de conocerle. Mis padres tuvieron que irse de España a Argelia, y ahí en Argelia es donde me he criado. Y siempre me he criado con esa rebeldía, digamos, no de maldad, de hacer daño, sino que yo quería ver cambiar las cosas. Ella ya había ido, siendo muy pequeña, a llevar comida a los emigrados que huían al final de la guerra de España, iban allí a refugiarse. Stambrook, el barco que le llevaba allí. Yo la conocí allí en una calle que era la Rue Fonduc, donde estaba un local de las juventudes. Teníamos unos locales que luego nos servían para dar baile. A él le gustaba mucho bailar. Sí, era bailón, sí. Bailamos muchas veces. Bailamos muchas veces. En un pequeño local casi en ruinas. En un pequeño local casi en ruinas se organizaban los bailes de la juventud. Aquel gramófono con sus discos de pizarra nos traía no solo la música de los cantantes de la época, sino aquellos tangos que Marcelino y yo aprovechábamos hasta el último acorde. Siempre juntos. Nuestro baile era sencillo, muy unidos, como iba a exigir la vida que habíamos elegido. A cada pie, a cada paso, el uno seguíamos al otro. A un giro, al otro, de dos, nos hicimos uno. Hubiera sido ferroviario si no hubiera sido por la guerra como era mi padre. Pero claro, al salir ya para allá aquello cambió. Y naturalmente a mí me gustaba la construcción mecánica. Total, que terminé siendo fresador y trabajando en un taller allí. Precisamente es un compañero de allí. Josefina iba a coser con una hermana de él que era modista también. Compañera de la pantalonera, sobre todo en aquel momento. Y entonces, oye, dile a Josefina que quiero verla. Y yo creía que me llamaba, digo, esto que hay alguna cosa, porque el local principal que teníamos estaba en el centro de Orán. Y digo, eso que
están haciendo algo o van a hacer algo y me necesitan. Así que corriendo me fui y sí, me necesitó para decirme que si tenía novio y que si le importaba que me casara con él. Digo, no, porque yo tengo jurado que me tengo que casar con un español como yo para volver a mi tierra. Y entonces le dije que viniera a casa. A mi padre le encantaba Marcelino y decía que parecía mentira, un chico tan joven y qué luchador era, extraordinario. Le ayuda muchísimo, muchísimo, todo lo que he podido y más, de hecho más de menos, porque es verdad que era mi libro abierto. Una vez le decía, ay Marcelino, estoy liada, no salgo de esto ni para tiro, espérate. Cuando me decía espérate, yo le preguntaba lo que fuera ayer con una paciencia, me explicaba, ¿te has quedado bien? Digo, bueno, a empezar otra vez, más vale que no le dijera que no, porque si no me tenía todo el día explicándome lo que fuera. Ya tenía yo mis 2 hijos y todo, y ya, porque nosotros decidimos irnos a España, es decir, que allí no hacíamos nada, no podíamos luchar por lo que nosotros deseábamos, la libertad de nuestro país, y entonces decidimos en irnos. Entonces, en cuando hubo un indulto, yo fui al consulado, porque hasta entonces tampoco se autorizaba ir al consulado, era una especie de ruptura brutal que había. Y en el cónsul rellenamos unas hojas a ver si teníamos algún delito de sangre. Si teníamos algún delito de sangre, no podíamos irnos porque lo que podían hacer con nosotros era meternos en la cárcel de primera. Pero si no había delito de sangre ni nada de eso, entonces era un español más que vuelve a su tierra. Y así lo hicimos. En la azotea de nuestra casa de Carabanchel ondeaban las sábanas blancas que mi madre tendía al sol, como en la azotea de Orán. Yo me demoraba en la baranda buscando el mar que nos trajo acá y miraba tenazmente a lo lejos hasta que las casas de ladrillo se borraban y todo resultaba azul. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. En Orán, mi padre se afeitaba frente a un espejo de mano. Se afeitaba en el cuarto donde dormíamos los 4. Debía ponerse cerca del ventanal de la habitación, porque le recuerdo rodeado de luz, entrándole el sol. Con aquella canción de Edith Piaf de fondo, siempre cantaba al afeitarse. En esa habitación de la que hablo, nacimos mi hermano y yo. Puedo ver en el cuarto las toallas blancas dobladas sobre la máquina, el barreño de zinc en la mesa que han traído de la cocina, a mi abuela y a la comadrona. Yo estoy esperando la llegada de mi hermano, que va a salir de mi madre y no sé cuándo va a aparecer ni por dónde. El espacio de las paredes estaba cubierto por baldas de madera con libros, distribuidas por delante de las baldas, algunas fotografías. Recuerdo 2 fotos de mi tía de España. En una de ellas, mi tía está con otras mujeres. Era un día de la Merced, la Virgen patrona de las prisiones.
La siguiente, su retrato, se dejaba ver mucho más, como si se hubiera puesto por delante o hubiera desplazado la anterior en la estantería. Le hicieron el retrato en un estudio al poco de salir de la cárcel. Debajo de la ventana, el mueble con la máquina de coser dentro. En Orán, el mueble estaba habitualmente cerrado. No sé si para que ocupara menos sitio o porque mi madre entonces solo cosía para nosotros. En España, al llegar a nuestro piso en Carabanchel, mis padres también colocaron el mueble en el sitio más luminoso, en su dormitorio, junto al balcón. Pero al poco de vivir allí, cuando nos vino a la cárcel, el repiqueteo se hizo constante y las tardes de costura perdieron su sorpresa. También había en el cuarto, en Orán, una radio que vino con nosotros a España. Y aunque era más pequeña que la máquina de coser y menos pesada, la radio era tan importante como ella o más. Eso lo sabíamos perfectamente mi hermano y yo. Y es seguro que las dos, la máquina y la radio, se sentían concernidas como nosotros cuando se oía en el cuarto aquella cantinela. Nous allons retourner, nous allons retourner. Pude haber elegido una vida con menos sobresaltos, pero entre lo posible y lo necesario, elegí lo necesario. Y lo necesario era volver a España para luchar por las libertades democráticas, la sindical entre ellas, a pesar del riesgo que eso suponía. Yo volví con toda naturalidad, con mi documentación en regla, y desembarqué en el puerto de Alicante y vine a insertarme en la sociedad española como uno más. Es decir, había salido en el año, a finales del 43, los últimos días del 43, escapándome del campo de concentración, y volvía de una manera normal a trabajar, a vivir y a seguir con nuestro pueblo todas sus peripecias y todas sus luchas para reconquistar la libertad. Y fuimos los dos esperados, fuimos a Alicante. Uy, mi padre no había quien me detuviera. Iba con la garrota. Yo salí en el 52, estuve, pues eso, 8 años y medio en la cárcel y 2 presentándome en la comisaría de Madrid. En Madrid, la prima de Marcelino, Felisa, nos acogió en su casa a todos, a pesar de que el piso era muy pequeño, apenas 40 metros. Era uno de esos típicos del barrio de Lavapiés, un primero interior y muy oscuro. Es que no teníamos ni una guerra. Nos venimos justo con el dinero que nos costó el viaje de tenis a España, volver a España. Buscábamos una vivienda, aunque fuera realquilada o un cuarto con derecho a cocina. Y a pesar de lo caro que era, se pagaban hasta 3.000 pesetas. Cuando decíamos que teníamos 2 niños, se negaban a alquilárnosla. Vivimos en casa de Felisa 2 años y medio. ¿Cómo lo ves, mujer? No hay ningún nombre de entonces, oye, mira. El primero que era... La calle Amparo no se parecía en nada a nuestro Orán maravilloso, tan luz y tan de playas y todo eso. Y encima nos metimos en aquella casa tan pequeñita. En el pasillo dormía mi hijo con su tía. En el colchón lo poníamos en el pasillo y ahí dormíamos. Y este era el patio. Pues había una habitación para la dueña de la casa y el hijo, y como trabajaba mi primo Antonio, trabajaba de taxista y dormía por el día, pues entonces mi madre se las ingeniaba pues para sacarnos de allí y que hiciésemos el mínimo ruido. Este es el cuarto de Antonio. Es la primera ventana, mira. Ese es el cuarto de Antonio, porque papá y mamá estaban... En pared con pared. Y ahí dormía yo en el pasillo, a los pies de la tía. Sí, menos de 40 metros y 7 ahí metidos. La incertidumbre la afrontamos unidos. A veces, a las precipitadas citas clandestinas con los compañeros del partido, íbamos de la mano de nuestros hijos. Juntos nos hicimos más fuertes ante la policía. Sabíamos lo que nos esperaba, pero la vida siempre va más allá. Yo venía sin dinero, venía con 2 hijos y con mi mujer. No teníamos vivienda, no teníamos nada. Para trabajar yo no tuve problema, no tuve más que coger las páginas amarillas de la guía y llamar por teléfono y me salieron 7 sitios para hacer la prueba. Yo era un
un oficial de primera, fresador, creo que bueno, aunque sea un poco inmodestia, por los largos años que tenía de allí, y creía que podía trabajar. Y efectivamente hice una prueba, me daban 43 pesetas, que era, bueno, me daban 60, el salario del oficial de primera eran 43 y dije que con aquello no podía vivir. Y fui a Perkins y en Perkins me hice la prueba y me dieron 80 pesetas, que era el doble del salario oficial. Y además teníamos 3.000 pesetas, me acuerdo, de puntos, con lo cual me quedé a trabajar allí. Allí la realidad es que me inserté bien, me eligieron como enlace, los primeros enlaces que se eligieron. A mí me impactó la personalidad de Marcelino, esa conciencia de ser obrero, y que ser obrero significaba más cosas que cobrar un sueldo e ir a trabajar todos los días, ¿no? Más que obrero, clase, una conciencia de clase. Yo era una persona que venía sin ningún tipo de ideología a ese lugar. No sabíamos lo que eran izquierdas ni poco más o menos de derechas. Estoy hablando en aquellos tiempos. Yo, sí, por supuesto. Yo venía del ejército y aquello era en blanco totalmente. El movimiento sindical fue gracias a la presencia de personas como Marcelino Camacho y Julián Ariza. Conocí a Camacho en 1957 y fui a hacer la prueba para entrar en Perkins, en la avenida Aragón, y allí me lo presentó mi cuñado. A Camacho le dije, bueno, de dónde venía, y como venía siendo enlace sindical, precisamente en el año aquel me habían elegido en la empresa que trabajaba antes, en Cofares, que él estaba interesado en mi propia experiencia como enlace sindical, terminamos presentándonos en las elecciones sindicales de Perkins pues en 1960. Luego repetimos en el 63. Yo la verdad es que cuando entré en la fábrica no tenía una conciencia política hecha. Pues a mí cuando me preguntan cuándo ingresaste en el PC, yo cito el 63, aunque estaba con Marcelino desde mucho antes. Pero es que fue la primera reunión ya con otros, y desde luego de la mano de Marcelino. En los 50 y tantos, finales de los 50, es cuando yo conocí a Marcelino. Y entonces Marcelino pues trabajaba en una empresa de fresador, y cualquier problema que tenían, pues venían al despachito modesto que yo tenía. Estaban luchando porque el partido había llevado en la política una política sindical diferente. La política era de lucha contra el sindicato vertical en un principio, y la lucha contra el sindicato vertical pues no comportaba ningún avance. Entonces Marcelino decía, vamos a procurar entrar en los sindicatos verticales, vamos a hacer que la lucha sea ilegal y legal. Comprendíamos que el trabajador que venía de fuera a Madrid encontraba un trabajo seguro, seguridad social, y era el viejo campesino todavía con la cabeza de campesino pobre, o el viejo obrero agrícola con temor de la represión que ha habido, y había que levantarle gradualmente. Y para nosotros el combinar la lucha legal con la extralegal, el acudir a los despachos laborales, la primera batalla era demostrar primero que podíamos defender nuestros intereses, que no teníamos por qué estar agachados, que podíamos irnos levantando poco a poco, y que teníamos que tener confianza en nuestra propia fuerza. El primer objetivo que nos planteábamos era que se cumplieran las leyes. Las leyes franquistas, que eran muy malas en materia social, pero de todas maneras muchas empresas ni las cumplían. La forma embrionaria de comisiones nace en Asturias, de los mineros. Son los trabajadores los que crean espontáneamente las comisiones. Es decir, donde hay un problema, se crea una comisión que sube arriba a la dirección de la empresa a plantear y se disuelve después. Lo mejor nuestro ha sido tener el oído atento a lo que ha creado la clase y proyectarlo en comisiones obreras, que aunque nacen en el año 56 en Asturias, en Madrid realmente es donde se generalizan. Veníamos aquí a La Paloma, justamente sobre todo después de las elecciones de 1963, y veníamos aquí no para aprender de la formación del espíritu nacional y para que nos dieran clases de nacionalsindicalismo, sino para de alguna manera contactar con compañeros de otras empresas también metalúrgicas y ver qué se podía hacer. Y de alguna manera es desde aquí, desde la Escuela de La Paloma, donde al final acordamos con otros compañeros hacer una asamblea en el Sindicato del Metal, y la primera comisión obrera que nace con voluntad de permanencia
planificada de alguna manera, a instancias sobre todo de Marcelino, que era el que más sabía de todos nosotros, pues fue precisamente en ese septiembre del 64, tras el contacto que establecimos desde la Escuela de la Paloma, y ahí nació, eso digo, la primera Comisión Obrera del Metal de España. Y la Comisión del Metal era muy querida por los trabajadores y luchaban con verdadero entusiasmo por eso que les parecía suyo, que les parecía algo que nacía de ellos, que ellos estaban creando. Fue a partir ya de las comisiones obreras del 64 cuando lo que empezamos es a intentar pues hacer algunas movilizaciones, no demasiadas en la calle, pero sobre todo yendo al sindicato vertical pues a reivindicar cosas. Más de un día nos desalojó, más de una vez nos desalojó la policía. O nos teníamos que meter en los baños. La social, la político-social. En José Antonio 69. Ya terminaron haciéndonos provocaciones, ya nos agredieron, ya nos tuvimos que ir, y entonces empezó un peregrinaje que íbamos pues desde el Centro Social Manuel Mateo. Recuerdo que ahí se crearon bastantes comisiones obreras de otros sectores, y de ahí se reunía la que llamamos la intersindical de comisiones. Mi contacto primero con comisiones fue en el año 1964, final del 64, principio del 65, en el Círculo Social Manuel Mateos, donde se empezaron a hacer una serie de asambleas. Empezó el metal, donde estaba Marcelino, donde estaba Julián Ariza, donde bueno, nos echaron, la fuerza pública llegó un día a la calle Vergara y dijo que había que desalojar el local, y bueno, y entraron a saco por la escalera, y bueno, tuvimos que salir todos para ir a la Plaza de la Ópera, y ahí se disolvió, y luego ya tuvimos que buscar otros locales. Y hacemos unas reuniones en el Pozo del Tío Raimundo con el Padre Llanos, y en la iglesia del Padre Gamo, en Moratalaz. Hicimos una concentración en el 64, en septiembre del 64, abierta, donde acudieron después una asamblea de miembros de jurados de empresa y de delegados de personal y enlaces en aquel momento. Y nos concentramos, y aquello ya fue fuerte. El ministro secretario general del movimiento, señor Solís, en esa movilización que todo se hacía de una manera bastante abierta, había una expectativa por parte del régimen. Y recuerdo que había un compañero de la fábrica que un día nos dijo a Camacho y a mí que él conocía al que era el presidente del Sindicato Nacional del Seguro, que quería hablar con nosotros. Y entonces nos dio una cita, y a la segunda vez que nos convocó nos dijo que si teníamos inconveniente en vernos con Solís. Nosotros dijimos que encantados. Y entonces nos convocó José Solís Ruiz, creo que fue en enero del 65, a un centro que él presidía, que en su puerta, en una calle paralela a Alcalá, cerca de Cibeles, ponía que era una asociación para la defensa de la civilización occidental. Bueno, Camacho, ¿qué queréis? Así empezó la reunión. Fuimos 4 compañeros, 4 ya de la comisión de enlaces y jurados, que era como se llamaba la primera comisión obrera que se creó en Madrid. Era un hombre que le gustaba mucho presumir de amplio y de liberal. Y por la boca muere el pez. El que él fuera así contribuyó en que pudieran obligarle a firmar el reconocimiento de aquella comisión del metal. Claro, después de haberlo hecho, comprendió que se había pasado un poco y que la situación se le iba a escapar de las manos. Se les fue de las manos, y aquello era una oposición de verdad, ni de izquierda ni de derecha, era una oposición al sindicalismo franquista y en lucha por la libertad sindical y por la libertad. La realidad es que yo sabía que cualquier día me detendrían, porque lógicamente cuando estás apareciendo un día y otro día y la lucha se va desarrollando, cuando haces esas marchas a pie, aquellas manifestaciones que hacíamos y todo aquello, nosotros sabíamos que el final era ir a la prisión. Tanto es así que yo tengo que elegir una vivienda, vamos, y se trata de buscarla, y en vez de buscar una vivienda cerca de la fábrica que está en Canillejas, busco una vivienda cerca de Carabanchel, porque pienso que voy a estar más tiempo en la cárcel que en la fábrica. Si queréis, es un poco de masoquismo, un poco de cosa fría, pero es verdad, es así que se sucedió.
Estuvimos 3 años en Lavapiés y luego pues la hermana de un compañero nos mandó para dar la entrada del piso que tenemos. Entonces cuando ya mandó, dice, bueno, ¿tú quieres que sigamos aquí en Lavapiés o qué hacemos? Digo, no, vámonos a Carabanchel. Nadie sabía por qué, pero yo sí. Yo me lo imaginaba, digo, es que en Carabanchel voy a estar más cerca de la cárcel. Como así fue, que muchas veces iban dando. Fíjate, qué grandes nos parecían estos 63 metros frente a los 35 de la calle Amparo. Mira el balcón. Con el sitio del que veníamos. Siempre la policía, ahí abajo. Sí. Y aquí la máquina de coser con... Y la máquina abierta, llena de pantalones ya, cuando estaba papá preso y había que trabajar en todo lo que se pudiera. Y mira el teléfono. Y el teléfono, mira el teléfono. El teléfono. ¿Te acuerdas que cogíamos y hacíamos varias veces? A ver? Sí, porque la policía se notaba los pinchazos de la policía. No se oye nada. Y llamaban los que amenazaban por el teléfono, llamaban a las 4 de la mañana. Sí. Y nos decían, lobos vestidos de pieles de cordero. Sí, sí. O le decían a mamá, pues a lo mejor esta noche no viene. ¿Te acuerdas? Sí, amenazando. Esta noche. Así pasaron unos cuantos años. Así unos y cuantos. En la cocina hacíamos toda la vida, los deberes, veníamos, estudiábamos, nos reuníamos aquí, comíamos y escuchábamos la radio. Y aquí hacía mamá las ollas de la comida de la cárcel también, sí. En la cocina de carbón. Pues yo me acuerdo cenando aquí por la noche cuando él volvía, porque volvía tarde, y oíamos la Pirenaica. Sí. Y empezaban todos los ruidos de las interferencias y no se oía nada, y además, pues, por tener cuidado por los vecinos, y él siempre decía, shh, que no oigo, y nosotros ahí todos. Nosotros calladitos. Y entonces ahí aprendimos a escuchar la Pirenaica, que se oía de manera distinta. Y los chirridos aquellos. Radio España Independiente. Que no se podía... Aquí, Radio España Independiente. Estación Pirenaica, la única emisora sin censura de Franco. De 19, 25 y 26. Y London. Check Radio. Camaradas y amigos. Con Julián Grimao, que estábamos ahí los 5 con la tía, a ver qué pasaba. Lo pasamos fatal. Nuestro hermano, nuestro camarada, el comunista abnegado y heroico Julián Grimao, ha sido asesinado por orden de Franco y de sus ministros, sobre los que personalmente recae la total responsabilidad de este crimen que el pueblo español no perdonará. Los teníamos a diario frente a Portal, de paisano. El balcón del dormitorio de mis padres era el único lugar de la casa por el que se podía ver la calle. Con la llegada de ellos, mi madre empezó a desplazar la cortina ligeramente y a mirar hacia abajo. Ahí estaban desde que él llegaba de la fábrica, plantados en la acera, o en el bar de la esquina, acodados en la barra, fumando, sin perder de vista el portal, hasta que a la primera oportunidad Luis bajaba el cierre metálico. Total, me ahuyentan a la clientela, decía. Ellos acababan metiéndose en el 1500 negro a aguardar las horas sin poder tomar ni un café. Sí, estaban ahí. He quedado suspendida en esos tipos de traje oscuro y he oído hablar de ellos plantados ante la entrada como si fuera algo que no nos hubiera pasado, o como si tener aquellos tipos en la puerta se hubiera convertido en lo normal. Era la manera normal de vivir. Todo está preparado para las elecciones sindicales. En la sede central de sindicatos, bajo la presidencia del ministro y delegado nacional señor Solís, se reúnen los dirigentes nacionales y delegados provinciales de la organización. Las votaciones serán el primer paso para la participación directa del mundo del trabajo en la vida política del país.
Recuerdo que en el 66 a Marcelino no le dejaron presentarse, pues consideraron que había ido a una manifestación en el 66 ante el Ministerio de Trabajo, le habían detenido y entonces ya no le dejaron presentarse a las elecciones como consecuencia de aquello. Los compañeros deciden presentarme de todas las maneras y me presento por mi grupo profesional y por el conjunto de la fábrica. Pusimos en esas elecciones, pues hicimos, como se hacía siempre, por grupos, era de grupo técnico, técnico, cualificado y no cualificado. Y no cualificado. Entonces metimos en los técnicos y administrativos uno a Marcelino y otro a Julián. Y por el grupo profesional mío saco el 88% de los votos y por el conjunto de la fábrica el 92%, y votan el 90 y tanto por ciento de los trabajadores. Le llevamos un notario y levantó acta notarial. A partir de esas elecciones empezaron con una represión que nunca había desaparecido, pero digamos era un poco más blanda, pero a partir del 66 ya fueron a saco, hasta con muertes. Se planteó si hacer una huelga o una manifestación. Y yo propuse una fórmula intermedia, que era hacer una marcha a pie desde todas las fábricas el día 27, cada una a la hora que salía. Y fueron decenas de miles los que prácticamente nos manifestamos. Y Alonso Vega planteó en el Consejo de Ministros que ya no se podía dejar al llevar más lejos y que había que detenerme. Y el Tribunal de Orden Público, en el auto de prisión, decía: mientras dure la actual tensión laboral. Es decir, era una especie de rehén. Prisión de Carabanchel, 3 de marzo de 1967. Querida familia, heme aquí privado de libertad, pero no de esperanza. Conocí que había un mandato de detención contra mí por el Tribunal de Orden Público. Consecuentemente, con mi actuación, decidí, en vez de perderme, presentarme ante el citado tribunal y constituirme prisionero. Las bases de la acusación son extremadamente frágiles. Sin intervenciones extrañas a la justicia, mi detención debe ser corta. Le quitaron la libertad provisional del juicio del 66, eso fue, y era una petición fiscal de 16 meses. Pero claro, en aquel decreto de retirarle la libertad mientras durara el actual estado de anormalidad social en el país, pues lo cumplieron a rajatabla y eso duró mucho. Pero fue paulatino el hacerse idea a nosotros de que aquello pues iba a ser para siempre. Y claro, eso iba creando ahí un montón de sentimientos, pero que en realidad no los manifestábamos, porque bueno, yo creo que era una cuestión de protección a la cárcel y también de protección entre nosotros, pero sobre todo era porque mamá tenía una actitud... Cuando iba a comprar al mercado, o que subía a un taxi para coger lo que sea, o que iba a donde sea, dice: soy Josefina, la mujer de Marcelino Camacho, preso político, social en Carabanchel. Mamá y yo seguíamos bailando con la radio, estando papá en la cárcel. Todas habíamos jurado que llorar no íbamos a llorar. Si lo que ellos hacían lo estábamos haciendo nosotros fuera también. Ese trabajo también lo estábamos haciendo fuera. Y a las 4 de la mañana se levantaba mamá para encender la olla y estar pendiente de ella, para que luego cuando llegasen las 9 o las 10 de la mañana, que era cuando había que salir, poderla bajar de ahí arriba, que pesaba un montón, aquella olla, y que llegaba caliente, porque se daba de comer a 20 personas, ¿no? Yo recuerdo de las ollas, mamá siempre separaba un poco de comida para nosotros, y era entre que el olor de la olla dejaba toda la casa con ese olor y que compartíamos la comida, era una sensación también de proximidad pues a la cárcel, a mi padre y a los compañeros, pero sobre todo a mi padre. Cuando los metían en la cárcel, automáticamente los despedían. Automáticamente iban a la calle. Me despidieron sencillamente pues por no presentarme a la fábrica. Claro, ¿cómo me iba a presentar si estaba en la cárcel? Era una cosa lógica, no había manera de presentarse. No me dejaban los señores de la policía ni los
que guardaba en la prisión. Marcelino era ayudante ingeniero ya cuando lo detuvieron. Tenía un buen salario, sus hijos podían estudiar. Un diploma de técnico mecánico. Bien cómodamente, pero no era el problema nuestro, es el problema de todos. Mi madre, que trabajaba con el sastre, trabajaba todo lo que podía, mamá. La tía también trabajaba en las casas, que recuerdo que le daban pues muy poquito dinero y un huevo duro y una barrita de pan. Siempre tuvimos el dinero de los trabajadores de Perkin que recogían, pero eso no era para nosotros, eso era un dinero destinado a la cárcel en su totalidad, no a mi padre, eso era para la cárcel. A Camacho ya lo habían metido en la cárcel desde marzo del 67, en abril hicimos una asamblea para lanzar un documento sobre la reforma de la ley sindical, nos procesaron por reunión ilegal y luego ya en octubre hicimos otra asamblea y ahí ya nos volvieron a procesar, a mí me pidieron 10 años, 2 meses y un día y me condenaron a 8 años. Para poder juzgarles como delito, tuvieron que añadir que era una filial del Partido Comunista. Comisiones Obreras, filial del Partido Comunista, y entonces naturalmente al poner en la coletilla esa de filial del Partido Comunista ya les condenaban, pues les pedían la condena que pudieran pedir a un miembro del Partido Comunista. La defensa de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores la hacíamos en las respuestas y el presidente del tribunal no procede. Y ya cuando terminó las preguntas del abogado, dice, dada la actitud inconveniente del acusado, nos vemos obligados a expulsarle de la sala, dijo Mateu. Y yo rápidamente, los guardias ya avanzaban para llevarme otra vez a la cárcel, de donde habían ido, abajo, primero a los calabozos y luego a la cárcel. Dije, y dada la actitud inconveniente del Tribunal de Orden Público, me veré obligado a denunciar al Tribunal de Orden Público como un tribunal de excepción al servicio de una dictadura que se hunde. Viva Comisiones Obreras, viva la libertad. Bueno, se armó un escándalo, aquello estaba de bote en bote. Por aquello me hicieron un juicio, otro proceso más, y me condenaron a 5 años. En torno a eso se fue creando un movimiento de mujeres de los presos, de los detenidos. Tenía todo el derecho de buscar la libertad de mi marido, así que aunque me detenían por cualquier cosa, pues se lo decía, bueno, ya sabe que la conocemos y en cualquier manifestación. Y yo le decía, pues mire, si yo salgo de aquí a la Puerta del Sol, que está gobernación, que estaba, y están gritando amnistía para los presos políticos y como usted comprenderá me voy en primera fila. En el Movimiento Democrático de Mujeres, en la Asociación del Barrio, en el sindicato, seguíamos luchando contra la discriminación que sufría la mujer trabajadora en su doble condición de clase y sexo, por la igualdad de los derechos de las mujeres, su acceso a las profesiones, el empleo, la igualdad en los salarios. Luchando. Nada nos regalan en este mundo. Luchando. Nada se regala. Nada nos Todo regalan. hay En que este conquistarlo. mundo nada se regala. Todo hay que conquistarlo. Fueron muchos años de sufrimiento, de ver a tanta gente sufrir y padecer, a tantas mujeres abandonadas en su juventud y tantos niños sin sus padres. Y eso no lo puedes olvidar fácilmente, no es una cosa que digas borrón y cuenta nueva. Todo eso ha pasado y ahora todos a vivir tan felices y tan contentos. No, esas toneladas de sufrimiento humano están ahí y no se pueden olvidar fácilmente. Estos derechos que ahora la gente considera normal han costado sangre, sudor y lágrimas. Muchas gentes, miles de personas despedidas, miles de personas que han sido encarceladas. Con la represión, es que la represión llegaba, como pasó en Madrid con el compañero Patino en Getafe, pues a tiros de la Guardia Civil y lo mataron. Y en Ferrol mataron a 2, y en Granada mataron a 3, y en Cataluña y en Euskadi. La represión del franquismo fue feroz, y pese a todo, pues se resistió, y gracias a eso, pues terminamos teniendo libertad. Esta es la explanada donde estaba la cárcel. Lo destruyeron todo, lo picaron todo y echaron la arena. Pero todavía se ven los cimientos, a pesar de que están enterrados en la lluvia, los ha destapado de nuevo. Y es como si dijera que
porque la memoria, a pesar de que se ha pedido ocultar en la naturaleza, vuelve a sacar la memoria afuera, ¿no? Para que se recuerde. Y ves aquí, hay una cosa así que hace como un círculo y es el final de una galería. Sí. La tercera era entrando por esa puerta, a la derecha estaba la quinta, la séptima estaba enfrente. Marcelino estaba a mi lado derecho de la celda. Era el primero que se levantaba y ya estaba preparado con su toalla. Era un hombre de una disciplina. Previamente había estado haciendo gimnasia por la mañana, le oía yo. Bueno, diríamos que el espacio no se ha modificado, es exactamente igual que era. Los barrotes, por supuesto, tampoco. Y aquí lo que había antes era el baño y el lavabo, pero no tenía esta separación. Yo la cárcel la he utilizado para estudiar, esa verdad, también, para preparar y ayudar a los compañeros. Ya te digo, hay un librito que son charlas en la prisión. Una celda como esta compartió con su hijo. A mi hijo le tuvieron también, sí. Cuando hubo el estado de excepción que hubo, que fue en el año, ¿cuánto? Ya no me acuerdo. Pues fue en mayo, eso sí que me acuerdo que Marcel terminaba de cumplir 16 años. Redescubrí a mi padre de alguna manera, ¿no? Le redescubrí en su lado más humano porque estuvimos 24 horas sobre 24 horas durmiendo en la misma celda y conviviendo con las mismas actividades. Ahí aprendí mucho. Mi padre se levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a hacer gimnasia, tenía todo un ritual de actividad perfectamente cronometrado al que yo, inevitablemente, como era su hijo, tuve que seguir. Habíamos sido detenidos un grupo de chavales en el Instituto San Isidro que nos habían sacado de las propias aulas en medio de las clases, la policía secreta nos sacó. En Carabanchel había momentos en que había 1000 y hasta 1500 presos políticos, ¿no? Metidos en la tercera y en la sexta galería. Pues te voy a enseñar una historia sobre, ya sabes que a Carabanchel lo derribaron, y te voy a enseñar algo que nos mandaron después cuando murió mi padre de la cárcel. Verás, para que lo veas. Es una caja bien adornada con un ladrillo. Quiero que lo veas. Esto es Carabanchel, las fotos, las galerías. Este ladrillo nos lo mandó Mercedes Gallifo, que fue directora de instituciones penitenciarias. Fíjate que mi padre había estado sistemáticamente peleando porque no derribaran Carabanchel. Claro, nosotros hicimos aquí bastantes manifestaciones para que quedase como mínimo la cúpula de la cárcel como un símbolo de la lucha antifranquista. Querida familia, os envío una radiografía del viejo centro de Carabanchel cuando se procedió a su demolición. Mi padre se murió estando ya en la prisión. Estaba deseando salir a ver a mi padre, ya estaba muy grave, 8 días antes de morir. Y lo que recuerdo a papá, ni una sola palabra, pero lo recuerdo. En fin, lo siento. En vez de esposarme con las manos delante, me esposaron con las manos detrás, como hace la Guardia Civil a los peligrosos. Estaban todos con la mano en la pistola ahí. Que no y papá con el abuelo, no le soltaban al a lado, las esposas. La dichosa cárcel se metía por delante de los dolores, por delante de las alegrías, y estaba siempre ahí la cárcel. Y entonces a los 8 días me sacaron otra vez, pero no me dejaron ir al entierro. Estuve allí en casa otros 20 minutos y otra vez para la cárcel. Mis hijos
se han casado estando yo aquí. Incluso mi primer nieto también nació estando en la cárcel. Recurrían a humillaciones innecesarias. Por ejemplo, cuando yo me casé, que como la abuelilla no coincidían los apellidos, nos dieron a los demás una comunicación especial y a la abuelilla, como no coincidía, no la dejaron. Sí. Cuando, claro, estaba con papá desde que tenía 9 años. Sí. Prisión Central de Soria, 20 de noviembre de 1968. Querida familia, heme aquí de nuevo en la provincia en la que vine al mundo. Veo que preparasteis ropa no para venir a Soria, sino para cazar renos en el Polo Norte. La maleta y parte de la citada ropa os la llevaréis, pues no la necesito y en los traslados es dificultad suplementaria. Marcelino Camacho y yo coincidimos en Soria y luego aquí en Segovia. Nos han trasladado sancionados de haber estado en la huelga de hambre en Soria. Hay una cosa que es muy conocida en ese periodo, que era la lucha de los presos en Soria, en Carabanchel y en Jaén, por el estatuto del preso político. Te ves obligado, para defenderte, indudablemente, a hacer huelgas de hambre. A mí me ha tocado hacer 8 huelgas de hambre y naturalmente eres castigado todavía más cuando terminas la huelga de hambre. Marcelino, cuando sale en el 72, no le dan trabajo, pero empieza a hacer todo tipo de reuniones, asambleas y tal. Seguimos en la lucha desde entonces hasta que fallece. En serio, una lucha permanente. Salí y no estuve en la calle más que 105 días. A los 105 días ya me sacudieron y luego fue el sumario 1001. Yo llevaba en la calle unos meses, Marcelino también llevaba muy poco. Entonces quedamos en que hacía tiempo que no se reunía la Coordinadora General de Comisiones Obreras, la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras, y que era conveniente el reunirnos. Fuimos a esa reunión en el convento de Pozuelo del Arcón. Marcelino y yo fuimos juntos. Cuando estábamos en el convento tuvimos la sensación de que aquello no iba bien. Y en un momento determinado Eduardo Saborido salió y volvió, abrió la puerta y dijo: estamos rodeados por la policía. Nos detuvieron y nos llevaron a Carabanchel. Bueno, estuvimos desde junio del 1972 hasta el juicio, que fue en el 74. El mismo día que mataron a Carlos Blanco es cuando nosotros estábamos sentados en el banquillo de los acusados. Evidentemente, ETA comete ese atentado precisamente porque sabe que ese día hay el proceso 1001. Eso a nosotros nos perjudicó muchísimo en la movilización. Pidieron 162 años de cárcel en conjunto y ahí estuvimos hasta el mes de diciembre de 1975. Que salió de la cárcel, el mismo día, tuvimos una reunión en el pisito de Julián Arizo, y él, yo creo que se vino directamente de la cárcel. O sea, estuvo con tu madre, saludó a tu madre, pero se vino directamente a una reunión
Y al poco nos dimos cuenta que estábamos discutiendo con él y él con nosotros, como, en fin, si hubiera estado ahí continuamente, ¿no? Sobre la situación actual. Y nos decía, pero bueno, ¿en qué país vivís y tal? ¿No? Nos venía él, que salía de la cárcel, a descubrirnos la realidad en la que estábamos luchando todos los días, ¿no? Y bandeándonos todos los días, ¿no? Pero, entonces esa naturalidad, ¿no?, es la que nos hacía asumir mejor sus aportaciones, sus ideas, porque lo hacía, insisto, con esa naturalidad, no adoptó jamás la pose del pontífice, ¿no?, que tiene que enseñar a los demás como pobres neófitos, ¿no? Salí en libertad, luego me detuvieron otra vez a los 8 días, después estuve unos días en gobernación y luego después llegamos a un acuerdo, la Junta Democrática y la plataforma, las discusiones que tuvimos, y nos planteamos el presentar eso a la prensa, es decir, el darles el comunicado y la constitución de lo que se llamó la Plata Junta, que era coordinación democrática, como era el acuerdo. Y fuimos a presentarlo en casa de Trevijano, y allí nos detuvieron a varios. Pillaron con los carteles que estábamos haciendo de amnistía, ¿no?, que era el cartel del abrazo. Me detuvieron, bueno, aquí hicieron un registro enorme, tal, me detuvieron y me estaba interrogando eso. Entonces me preguntaban sobre el cartel del abrazo, señalándome, ¿quién es este? Y yo digo, pues no sé, es una persona que está abrazando, tal. Bueno, pues ahora me vas a decir quién es esta. Es que hay una sola mujer en el cuadro. ¿Me vas a decir quién es esta? Y yo digo, pues una mujer que está en el cuadro. Es una mujer, ¿eh? Esta es Josefina, la mujer de Camacho. Y yo pensé, algo se parece, pero no lo había pintado yo con ese sentido, ¿no? Bueno, pues entonces se lo conté, estando Josefina y Camacho en una conversación, tal, les contaba esto, cómo había pasado, tal y cual. Y entonces me dijo Camacho, si lo dice la policía, siempre tienes razón. Me quedé muy asombrado, ¿no? Entonces yo digo, pues en este caso no, porque no es, el presidente dice, tú déjate que a lo mejor se queda ya Marcelina y así se queda ya Josefina, y así ha quedado la cosa, ¿eh? Los reformistas del régimen ya se plantearon que el continuismo del franquismo sin Franco, eso no era posible por las movilizaciones, sobre todo del 76. Y entonces decidieron facilitar el que la UGT se desarrollara y se celebró el Congreso de la UGT que fue autorizado. Y fue autorizado, incluso nos invitaron, yo fui representando a comisiones obreras y una de las cosas que planteé en el Congreso es que se estaba celebrando un Congreso de la UGT aquí con una autorización y Marcelino y algunos otros estaban en la cárcel. Es verdad que a las pocas semanas ya los pusieron en libertad. El Congreso de la UGT se hace en abril en Madrid con delegados internacionales, absoluta tolerancia, mientras que a Comisiones Obreras se nos prohíbe y nos tuvimos que ir unos meses después a Barcelona para hacer allí una asamblea. Esta Asamblea General de Delegados de Comisiones Obreras ha tenido que ser reducida a la cuarta parte y tiene que hacerse todavía en la clandestinidad. Transformarnos en un sindicato parecía casi como una pequeña traición, porque se consideraba que en el fondo, manteniéndonos en aquella ambigüedad, ¿no?, de movimiento sindical organizado, podríamos favorecer la plena unidad sindical mediante un congreso sindical constituyente que, en formulación de Marcelino, pues tendría que arrancar de las propias asambleas de fábrica, donde los trabajadores, votando libremente, podrían decidir la formación de un único sindicato, por supuesto pluralista, donde estuviéramos integrados todas las corrientes sindicales, sindicatos históricos como la UGT, la CNT, en fin, quien quisiera sumarse a aquel proceso, ¿no? Se forma parte de una clase no en razón de las ideas que se tengan, sino en razón de si se es explotado o no. Los trabajadores formamos todos la misma clase
Y en razón de esa necesidad de unirnos para defender nuestros intereses, es como pueden establecerse los principios de una acción común y de una unidad orgánica. También había algunos que pensamos que, bueno, no era incompatible seguir pujando, ¿no?, por la unidad sindical, porque consideramos que era el mejor pie con el que podíamos entrar en la democracia, pero ojo, dotándonos ya de una estructura más consolidada, más propia de lo que tenía que ser un sindicato. En esa asamblea salimos con la posición mayoritaria, que fue la de mantenernos como movimiento sindical organizado. Eso fue en julio. En septiembre tuvimos que ir a todo correr, ¿no?, prácticamente a formarnos como sindicato. Menos mal que lo hicimos, ¿no?, porque si no nos habríamos encontrado con que mientras los demás funcionaban ya como sindicatos plenamente organizados, nosotros habríamos seguido, casi deshojando la margarita, pendientes de que se vinieran a procesos unitarios. Sean nuestras primeras palabras un recuerdo homenaje a los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical, las libertades democráticas y nacionales, por sus derechos e intereses de clase. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Nos legalizan en abril del 77, pero lo cierto es que ya legalizados tampoco autorizaron el 1 de mayo del 77. Y no solo no es que autorizaran el 1 de mayo, es que lo reprimieron. Yo recuerdo perfectamente que se trató de celebrarlo. Habíamos intentado con la dictadura en los periodos más duros, ¿cómo no lo íbamos a intentar en una fase en que estábamos legalizados? Pues, como dicen, nos echaron a los perros, nos corrieron a gorrazos, y hubo heridos, hubo detenciones, es decir, fue una especie de contradicción entre esos reformistas del régimen que ya habían incluso legalizado al Partido Comunista y sin embargo seguían de alguna manera tratando de frenar pues eso, el desarrollo del movimiento obrero. El gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. Cuando me entregaron el acta de diputado, tuve la sensación de ser una especie de espectro huido de las cárceles y refugiado en el Palacio de las Cortes. Para muchos de los políticos de la transición que se sentaban en aquellos bancos, el cambio no había sido tan grande. Algunos se habían sentado ya allí con la dictadura, saludando brazo en alto cuando Franco presidía las Cortes. Sin embargo, nosotros veníamos directamente de los catres de las celdas de Carabanchel. Sin duda, para nosotros la libertad era algo mucho más valioso. El poder económico y gran parte del aparato del Estado eran los mismos del franquismo. La policía, los tribunales, el ejército. Habíamos salido de la clandestinidad, habíamos salido de las cárceles, pero quedaba mucho por hacer. Nunca nos han regalado nada, ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad. No debemos jamás olvidar que conquistar una cosa hoy exigirá, tal vez en un periodo de crisis, porque la atacarán para quitárnosla
defenderla. Marcelino no pasó en bicicleta por el Congreso, luchó y luchó a fondo y defendió muchas causas, tanto la ley de amnistía como el Estatuto de los Trabajadores, la lucha por las pensiones dignas y contra la precariedad en el empleo. Cuando existe 1 millón de parados en nuestro país, se hablan de quitar los escasos obstáculos que aún existen para el despido. Tenemos que decirles que esas medidas, indudablemente, aunque les dé vergüenza llamarles por su nombre y lo bauticen púdicamente con el nombre de flexibilización de plantillas, es paro, es despido, es condenar al hambre a los trabajadores. La economía, que se define como una ciencia que trata de la producción, la distribución del consumo, en último extremo, se debe plantear el asegurar una vida digna por el hecho de nacer, por supuesto, y de trabajar. La amnistía laboral, decíamos aquel día, tiene una gran importancia, en primer lugar, porque hemos sido la clase más reprimida y más oprimida durante la dictadura. El paro, sonido de sable, la inflación en un 22 o 23%, y eso concitó la necesidad de un acuerdo que fue fundamentalmente político. Ahí vino el primer problema, porque los sindicatos fueron en principio marginados y no tenían ni voz y casi ni voto en este acuerdo de los pactos de la Moncloa. Ni sindicatos ni patronales estuvimos ni convidados de piedra en las mesas de negociación de los pactos de la Moncloa. Sin embargo, los asumimos, sobre todo por lo que considerábamos que significaban para la estabilización de la democracia y conseguir un proceso constituyente, en fin, una constitución democrática y avanzada, más que por sus propios contenidos económicos y socioprofesionales, que eran vidriosos y duros para nosotros. También había contrapartidas que había que valorar, pero que lamentablemente no se cumplieron. Nosotros, que somos un sindicato, defenderemos los intereses de los trabajadores y de la sociedad española, que creemos que está ligada en todo momento, y utilizaremos los recursos necesarios para ello, los que nos da la Constitución. Creemos de todas las maneras que el objetivo fundamental de Comisiones Obreras, el nuestro, es hacer posible el cambio necesario. Y hubo cosas que desde luego no se cumplieron, por ejemplo la reforma de la seguridad social y lo que afectaba a las pensiones. Por eso Marcelino intervino con muchísima fuerza en la primera legislatura, entre el 79 y el 81, en que él dimitió, a favor de la revalorización de las pensiones y luchando a fondo para que nadie las recortara, porque eso ha sido una constante desde el principio de esta democracia, recortar a los pensionistas. Tu padre vino a la fábrica donde yo trabajaba, que era el astillero de Bazán en Ferrol, aquella con 10.000 trabajadores en la plantilla. Vamos ya camino de los años 80, hay una grandísima movilización alrededor del Estatuto de los Trabajadores, había que apuntalar las conquistas del movimiento obrero con una carta de derechos de los trabajadores, y nace el Estatuto. La primera propuesta que se hizo de Estatuto de los Trabajadores la hizo el Grupo Comunista, asumiendo una redacción de Comisión Obrera. Esa propuesta fue rechazada por la abstención del Partido Socialista Obrero Español. E inmediatamente la UCD metió su propuesta de estatuto, una propuesta que era mala. Un salario mínimo de verdad, y desde luego lanzaba ya todos los temas de precariedad. Se estuvo trabajando en la idea de hacer una huelga en contra del estatuto a finales del 79 y primeros del 80. Y yo recuerdo que al final el partido nos reunió a algunos miembros de la dirección de comisiones para decirnos que tuviéramos en cuenta que la democracia no estaba asentada, aunque hubiera constitución, y que tuviéramos en cuenta que había riesgos de involución, había riesgos de golpismo. Carrillo mete la idea de que no vale ya, porque no es moderno, un sindicato sociopolítico, y no vale ya como instrumento de cambio la huelga general. Nos reunió el secretariado del partido con el propio Marcelino y otros compañeros, yo mismo, con Santiago, que vino más o menos a plantear que quién actuaba de portavoz en el Parlamento, porque consideraba Santiago que muchas veces él planteaba algunas cosas y luego se las enmendaba Marcelino y a la inversa. Yo me parecía que en algunas de las cosas tenía más razón el partido que nosotros, el propio sindicato, y Marcelino opinaba lo contrario. Claro, todo eso crea evidentemente una tensión. Yo esa es una de las cosas que hace muchos años dije, yo no pierdo una amistad más por el tema ideológico político.
El PC hizo lo posible para que no hubiera, una huelga general, para que no se llegara a convocar una huelga general, porque se consideraba que políticamente no era el momento adecuado con el gobierno en las condiciones que estaba, etc. En comisiones tampoco había unanimidad. En la famosa asamblea, que creo que fue en la Casa de Campo, no se convocó la huelga general. Eso llevó a que todas las batallas que se hicieron, las enormes presiones, la concentración en la Casa Campo, la posibilidad de una huelga general, marcaran distancia y crearan una tensión muy fuerte dentro del Partido Comunista e incluso en ciertos sectores de Comisiones Obreras. Marcelino ya no estaba a gusto, si antes estaba tenso, ahora estaba completamente a disgusto, y en febrero de 1981 dimitió como diputado y dimitió también del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España. Aquella irrupción con 202 escaños de Felipe González marca una nueva situación que, no obstante, no va a estar o no va a ser ajena a una gran movilización social, ¿no? Son los años de la preparación de la entrada de España en la Unión Europea, con el desmantelamiento de gran parte del viejo tejido industrial del país, provoca un enfrentamiento muy serio, porque cientos de miles de personas se ven amenazadas y en muchos casos se confirma la amenaza de perder su puesto de trabajo y por lo tanto su sustento, ¿no? Mi padre había escrito un artículo que yo creo debería seguir siendo un artículo de referencia, el cambio posible o el cambio necesario, ¿no? Que Marcelino formuló de esa manera crítica, efectivamente, bienvenido el cambio, pero en lugar del cambio necesario, corremos el riesgo de que el equipo de Felipe González se quede en hacer un cambio posibilista. Nuestro objetivo no es acosar a ese gobierno, es que haga la política que ha prometido e incluso vaya más allá, porque a nosotros nos parecía insuficiente. Es que no abandone su propio programa, es que no se pliegue ante el gran capital. Contra la reforma, huelga general. Y a continuación inmediatamente llega la reforma de las pensiones, la primera reforma de las pensiones que provoca la primera huelga general. El movimiento sindical, que tuvo una etapa de división, logró unirse, lo hizo en torno a una huelga general apoteósica el 14 de diciembre de 1988 y mantuvo una cohesión importante en contra de esas políticas neoliberales. En esa estrategia del gobierno, pues intentó maniobrar, buscar apoyos, buscar elementos de diferenciación incluso dentro de los sindicatos. Yo creo que eso explica el acoso y derribo a la dirección de UGT, una dirección firme con Nicolás Redondo y otros compañeros que estuvieron en las huelgas generales, y también hubo una maniobra respecto a comisiones obreras para ver si había divisiones internas y comisiones evolucionaba hacia posiciones de mayor concesión. Tu padre entiende que hay que dar el relevo. Él estaba a punto de llegar a los 65 años y la verdad es que lo gobierna con maestría. Una figura histórica de la potencia de presencia que tenía Marcelino Camacho no era fácilmente sustituible, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, él consigue dejar la Secretaría General y dejarla con un sindicato absolutamente unido detrás de la dirección que sale al cuarto Congreso Confederal. Podía dimitir de la Secretaría General, pero lo que no podíamos es prescindir ni de sus aportaciones, ni de su experiencia, y nada de esto, ¿no? Y entonces incorporamos a los estatutos la figura de presidente. Marcelino seguía presidiendo las reuniones de las comisiones ejecutivas confederales, por supuesto participando y por supuesto con voz y voto, ¿no? Aunque fuera presidente, ¿no? Y así se hizo. En aquel periodo yo creo que lo que ocurrió fue, tras el cuarto Congreso Confederal, porque el debate y las disensiones empezaron en el primer mandato mío, habíamos acordado que Comisiones Obreras no podía seguir sometida a aquella disyuntiva de UGT, el sindicato de la concertación, Comisiones Obreras, el sindicato de la movilización, ¿no? Entonces yo había propuesto en las tesis del cuarto congreso, las que finalmente se aprobaron, superar una vieja distorsión en nuestra política sindical, ¿eh? Marcelino termina teniendo tensiones en la época en que Antonio Gutiérrez es el secretario general, que de alguna manera es el propio Marcelino el que le promovió, le apoyó para acceder a la secretaría,
pero luego él estaba de presidente del sindicato, Marcelino, de Antonio secretario general, y ahí hubo otro tipo de tensiones que bueno, en donde nosotros éramos, digamos, unos terceros en discordia, hablo, los del Partido de los Trabajadores, los que nos han llamado carrillistas. Hay una parte del sindicato que se resiste al cambio, que no entiende que España, desde mi punto de vista, ha entrado en otra fase del desarrollo económico y de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales, y que el sindicato tiene que jugar otro papel. Hemos hecho la huelga 14D, el gobierno respondió con un pacto que hizo con Alianza Popular, con Fraga Iribarne todavía. Con eso Felipe quería haber saldado el 14D, por supuesto que no, mantuvimos la respuesta a las políticas del gobierno y tal. Y luego ya fue precisamente en la gestión del 14D, de los distintos acuerdos del 14D, donde ya las discrepancias se fueron acumulando, ¿no? Yo creo que fue como en el 90 o así, ¿no? Un primer acuerdo de revalorización del incremento de las pensiones. Se aprobó en el Consejo Confederal. Yo recuerdo a Marcelino que él salió disgustado. Y yo salí con la convicción de que en algo yo había fallado, es decir, que no había sido suficientemente claro, explícito al informarle a él previamente de aquel acuerdo. No sé, él salió, me acuerdo, me dijo, no, además yo como pensionista pues sigo teniendo pérdida de poder adquisitivo o algo así, me dijo, ¿no? Te digo, bueno, esto se ha explicado mal, pero él salió ya disgustado, ¿no? Tenía que ver más con el papel del sindicato en un momento en el que la democracia se consolidaba, en el que se había fraguado una alianza, la Unidad de Acción con la Unión General de Trabajadores. Comisiones Obreras acababa de entrar en la Confederación Europea de Sindicatos, y el papel de la movilización y el diálogo social para la defensa de los intereses de los trabajadores. Según donde se pusiera el acento, en el diálogo, en la movilización, así se fue alineando el sindicato. Al final, pues lamentablemente, en un congreso pues se decidió que desaparecieran de los estatutos la figura del presidente. Eso afectaba, por supuesto, a Marcelino, pero luego pues yo creo que el tiempo ha ido borrando todo un periodo convulso. Es un momento delicado. Podíamos haberlo evitado. No se ha evitado. ¿Por qué? Porque había todo un proyecto de ir hacia otro tipo de sindicalismo, que es el que ha practicado la socialdemocracia de derechas en Europa. Eso es lo que he dicho, y eso no ha sido nunca un insulto a nadie. Sí. Silencio. Mira. Marcelino adoptó una posición abiertamente crítica con la dirección confederal, ¿no?, que yo encabezaba. Quieren a toda costa eliminar los que tratan de defender el sindicalismo de clase y democrático e implantar, como decía yo ahí al final cuando he intervenido, pues un sindicalismo tipo socialdemócrata muy de derecha. Colaborar con la patronal y con el gobierno de turno, ahora con el felipismo y el puyolismo, y después probablemente con el PP. Estamos hablando de cómo en Comisiones Obreras cristaliza una diferencia interna, ¿no?, y que tiene como episodio máximo y más duro el 6º Congreso, en el que Marcelino pierde la presidencia del sindicato por votación de los delegados. Claro, pensar que ahí lo que interviene es el felipismo, cuando simultáneamente todos, ¿no?, estamos en contra de las políticas de Felipe González, es tanto como pensar que es que la mayoría de comisiones obreras, que no recordemos eso, que a pesar de lo nefasto que pudiera ser aquella experiencia, no dejó de ser la expresión democrática de la mayoría del Congreso Confederal, ¿eh? Entonces, que aquella mayoría estuviese imbuida por Felipe hasta el punto de ponerlo en contra de Marcelino y tal, pues me parece una, no sé. Alguien me decía, pero hombre, tú eres el presidente y tal, podías dar una de cal y una de arena. Nunca he valido para eso. Yo soy de los que ni han domado ni han doblado, que tampoco después se ha dejado domesticar, ni tampoco
que le empujen al monte. Era el presidente. Se hacen una serie de enmiendas en la que se le quita prácticamente todas las funciones como presidente. Y una vez que ya no tiene funciones, se inventa alguien una enmienda que no había pasado por ningún sitio, que era absolutamente ilegal porque no estaba discutida. Una enmienda que no se debatió en el sindicato se presenta como puñalada de pícaro en el último momento en el Congreso para quitarle de la presidencia. Tiene la palabra la ponencia. Pensar, compañeros y compañeras. Oye, no eres de la ponencia. Fue el comienzo compañero. del giro que se produjo en Comisiones Obreras y tuvo un coste, especialmente para él, muy grave, y en términos simbólicos pues era como matar al padre. Afortunadamente yo tengo buena salud, creo, porque si no, algunas veces con las cosas que me llegan de un lado y de otro me habrían dado 3 infartos. Yo no me parecía en absoluto, ¿no?, que aquello tuviera que cristalizar en una votación de aquel tipo. Votos emitidos 994. Sí, 366. No, 571. Blancos, 9. Nulos, 3. Abstenciones, 45. Por tanto, resultando vacante la presidencia. No anduvimos demasiado finos y no supimos cuidar el legado que el sindicato tenía en su totalidad, ¿no? Aunque creo que posteriormente las cosas se recuperan, pero fue un tiempo de una fractura traumática, dolorosa, que ha hecho mucho daño. El día de las que se votaba, me fui a casa sin esperar el resultado. Y hubo un compañero que me llamó a casa y me dijo: oye, mira, han salido los resultados, Marcelino no ha sacado mayoría de votos. Dije, bueno, pues entonces es una gran putada, ¿verdad?, para el sindicato. Y yo sí, es una situación que la llevé, pues francamente mal, claro. Nos parecía que determinadas discrepancias no eran discrepancias, eran traiciones. Había también eso, una concepción de lo que era ortodoxo de lo que no lo era. Y eso se proyectaba en lo personal. Yo creo que eso, sinceramente, a estas alturas, creo que fue un disparate, que quizá no teníamos, yo también lo pienso, tratando de explicarnos, quizá no hemos tenido tampoco suficiente madurez democrática, porque tampoco lo ha vivido este país en su historia, y quizá eso, hemos exagerado las consecuencias de las divergencias. Yo creo que el paso del tiempo ha ido permitiendo recuperar esa parte de la historia y reconciliar al sindicato con esa parte de la historia. No considero que esto deba determinar una ruptura en absoluto de la unidad de Comisiones Obreras. No considero que los militantes amigos, algunos me llaman por teléfono diciéndome que van a dejar el carné, que tal y que cual. Al contrario, hay que continuar más que nunca y hay que ir a la creación de una sola central sindical, más allá de la unidad de acción, aunque ahora sea un poco en la inacción. Este viejo militante de las causas justas estima que, indudablemente, todo en corrigiendo los errores y los defectos que haya podido tener este militante, si tuviera que volver a empezar, si tuviera que empezar de nuevo, repetiría esta situación. Este militante sigue en la brecha para que, por el hecho de nacer, los seres humanos tengan la vida asegurada desde que nacen hasta que mueren, con pleno empleo, con el máximo de justicia social, con pluralismo, con democracia, con libertad. Tener la vida asegurada desde que nacen hasta que mueren, trabajando y con libertad. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Vamos, Marcelino. Pero Josefina, habrá que explicárselo, ¿no? ¿No ves que ya te han entendido?